Bueno, nuevamente regresamos a nuestro estudio. Espero que tengan ahí sus hojas. Hemos estado apenas comenzando en la parte introductoria y ya hemos hablado brevemente de los 5 puntos del arminianismo. Espero que tengan ahí sus hojas, comparado con los 5 puntos del calvinismo, que en realidad no tocamos algunos aspectos solamente, que es lo que compone nuestro estudio de las doctrinas de la gracia. Y que en breve nos vamos a introducir más a fondo, nos vamos a meter más a fondo en esta tan interesante y tan importantes doctrinas que vamos a tocar. Pero quedó pendiente algo muy importante que quisiera tocar esta mañana. No está en sus hojas, obviamente, como les dije, hay veces que tenemos que estar enriqueciendo el estudio constantemente para que ustedes estén bien enterados y sepan exactamente lo que estamos haciendo y en dónde vamos y qué estamos haciendo y hasta dónde se quedó. Se quedó pendiente algo que tengo que aclarar y me preocupó en parte porque di por asentado que ustedes conocían lo que mencioné acerca de la controversia entre Agustín y Pelagio a fines del siglo IV y al principio del siglo V, en la Edad Media, que fueron temas de discusión en aquel entonces, en aquel tiempo, fueron temas muy fuertes, controversiales de la teología medieval, y lo que también se enfrentó Juan Calvino en su tiempo, en oposición al semipelagianismo de su época. Y quiero explicar un poco acerca de eso, tanto el pelagianismo como el semipelagianismo, porque me parece importante que los pensamientos de estas dos posiciones ustedes deban enterarse. Y he tomado algunos apuntes de mi clase de teología para traerlos precisamente a ustedes. Así que si alguno de ustedes ya estuvo conmigo en una clase de teología, bueno, pues tendrá que escuchar nuevamente estos puntos, lo que voy a decir, y algunos que no lo han escuchado, tal vez lo escuchen hoy y lo vayan a escuchar cuando estemos precisamente y lleguen al punto de Teología 3, que en realidad esa es la parte que a mí me corresponde en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia. En realidad es muy breve. En primer lugar voy a explicar el punto pelagiano o la explicación pelagiana. ¿Qué dice la explicación pelagiana? Bueno, esta enseñanza de Pelagio fue muy controversial en su tiempo, por supuesto. Este hombre era un monje británico y fue condensada su enseñanza por el Consejo de Cartago en el 418 después de Cristo y una vez más por el Consejo de Éfeso en el 431 después de Cristo. Pelagio vivió en el siglo V y desde entonces se ha propagado la idea de Pelagio, que dice lo siguiente: dice que el pecado original afectó únicamente a Adán, nada más a Adán. En otras palabras, el pecado es individual, eso es lo que él dice, y esa fue una gran controversia. Y dice que no tiene nada que ver con Adán, el pecado. Y lo que Pelagio enseñó es que Adán fue creado neutral y moral. Esa fue su enseñanza. No fue credo, ni santo, ni pecaminoso, pero con la capacidad para ambos. No fue creado, perdón. Él dijo que Adán, no fue creado ni santo, ni pecaminoso, pero con la capacidad para llevar a cabo cualquiera de las dos cosas. Él dijo que Adán tenía libre albedrío, como lo enseñó Arminio. Él dijo que el hombre no es depravado ni inherentemente, ni naturalmente, sino que se vuelve pecador al pecar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que él dijo. Al ejercitar su libre albedrío personal, se vuelve pecador al pecar. Y otra vez enfatiza que el pecado original afectó únicamente a Adán. Ahora, lo que él también dijo es que, a diferencia de Adán, además de que el hombre tiene el ejemplo malo frente a él, el hombre, esto es en general, no solo Adán, el hombre es afectado por el impacto
de la educación o del ambiente erróneo que nos rodea, por decir así. Y el ámbito de pecar. El hombre es libre para hacer lo bueno y lo malo, él dijo. En resumen, el pelagianismo enfatiza la habilidad humana y la libre voluntad antes que su depravación y su pecaminosidad. Aún enfatiza la posibilidad de vivir sin pecado. Imagínense nada más qué terrible, ¿no? Qué pensamiento tan terrible. Vivir sin pecado. Entonces, en resumen, Pelagio dijo que el pecado de Adán afectó únicamente a él y simplemente fue un mal ejemplo para sus descendientes o para la humanidad, para el resto de la humanidad, de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y que el resto de la humanidad simplemente ve el ejemplo malo en Adán y se basa simplemente en que él pecó, pero no le afectó para nada. Entonces, lo cual es inaceptable realmente, desde varios ángulos. Probablemente el primordial y el principal sería Génesis capítulo 6, donde muestra que el hombre es malo por naturaleza. Definitivamente, ¿no? Vamos a ver el Salmo 51 y en el contexto ustedes se van a dar cuenta aquí que cuando pecó David en segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, cometiendo adulterio con Betsabé, ustedes han de recordar, cometió adulterio con Betsabé, y se acuerdan ustedes que también mató a Urías, ¿lo recuerdan? Y aquí en el Salmo 51, David está confesando su pecado a Dios, y es un salmo de confesión. Prácticamente David aquí confiesa todo lo que él es, de confesión, de arrepentimiento. Vean lo que dice Salmo 51, vean el versículo 3 al 5. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mira eso, en otras palabras, no es que su mamá era una adúltera, realmente no. Y lo concibió en una relación, o que lo haya podido concebir en una relación pecaminosa, sino que desde el momento de la concepción, David era un pecador. Entonces, ¿cómo es posible que David fuera un pecador desde la concepción? Porque ahí está relacionada precisamente la naturaleza pecaminosa de su mamá, la cual heredó de su mamá, ¿verdad? De su abuela y luego de su bisabuela y de su tatarabuela y hasta Adán. Entonces ahí está muy claro de dónde viene realmente el pecado. No es que el pecado de Adán lo haya afectado solamente a Adán, a él mismo, sino que hubo algo más de un mal ejemplo. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. No es que el hombre es pecador cuando peca, sino que peca porque es pecador. Esa es la idea fundamental. El problema está en su naturaleza, y que quede bien claro. El pecado entonces es el resultado de la naturaleza pecaminosa que todo ser humano posee desde el momento de la concepción. Ahora vamos entonces a tratar de explicar la relación del pecado de Adán con el resto de la humanidad, viéndolo como un mal ejemplo y como algo que únicamente afectó a Adán. Es algo realmente inaceptable que Dios lo revelara así. Esto es lo que enseña el pelagianismo. Imagínense nada más, que nada más lo hubiera afectado a él, entonces ninguno de nosotros somos pecadores. No tendría caso que existiera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. No está perdido el hombre entonces, ¿no? O por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Principalmente ese, ¿no? No existiera ese versículo. Obviamente Adán fue afectado y toda la humanidad juntamente con él. Esto es lo que enseña el pelagianismo. La otra explicación igualmente mala, pero modificada, es la explicación semipelagiana.
Y van a escuchar ustedes una pequeña diferencia aquí, pero es muy parecido. Esta enseñanza es una posición mediadora entre lo de Pelagio y lo de Agustín, que fue también condensada o en cierto sentido para explicar una gran diferencia ahí, tremenda. Y en su tiempo, por supuesto, también fue condenada por otro consejo o concilio a lo largo de la historia de la iglesia. Y un libro que yo puedo recomendarles a ustedes, obviamente se lo recomiendo a los estudiantes de teología, pues también se los recomiendo a ustedes, ¿no? No tiene nada de malo que ustedes lo tengan ya, Historia del Cristianismo, escrito por Justo González en la editorial Unilip. Algunos de ustedes posiblemente ya lo tienen. Muy interesante si ustedes quieren saber todo lo que es relacionado a los concilios y precisamente en qué quedaron los concilios, en otras palabras, qué resumieron los concilios. Entonces es un libro muy interesante. Ok, entonces la idea semipelagiana dice que, escuchen esto, la naturaleza del hombre fue debilitada o se enfermó y no fue fatalmente herida por la caída, sino que fue una incapacidad natural heredada. El punto aquí es que el pelagiano dice, el pecado de Adán lo afectó a él y nada más. Es un mal ejemplo para la generación, ¿no? Pero a mí no me afectó. Prácticamente yo soy el pelagiano y dice que como Adán fue antes de pecar en el huerto, puedo escoger entre lo bueno y lo malo. Soy neutral prácticamente. Y el semipelagiano dice, mira, sí le afectó, pero no totalmente. Lo afectó parcialmente. Ese es el pensamiento semipelagiano. Entonces el pelagiano dice, no le hizo nada, solo fue un mal ejemplo, soy igual que Adán antes de pecar en el huerto, prácticamente neutral. Y el semipelagiano dice, sí le afectó, pero todavía tiene la capacidad de decidirlo, aunque debilitado. Son controversias realmente que a través del tiempo afectaron seriamente a la iglesia, ¿eh? Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. El semipelagiano dice que todavía hay un elemento ahí de libertad, ¿no? Que opera con la gracia divina. Entonces, en el área de la salvación, el semipelagiano dice, la voluntad del hombre coopera con la gracia de Dios. Esto es lo que diría el semipelagiano. Ahora escuchen. Probablemente esta es la posición más popular en nuestro día, ¿eh? En serio. Y es promovida quizá más por la ignorancia que por, digamos, el entendimiento correcto y de lo que dice realmente las Escrituras. Ellos dicen, no me importa lo que diga la Biblia, yo voy a decir lo que yo quiera, ¿no? Ahora también algo interesante es que el semipelagianismo es una posición media que acentúa, enfatiza que la fe salvadora comienza independientemente de la gracia de Dios. Oye, qué aberración, ¿no? Independientemente de la gracia de Dios. Aunque tal gracia sea subsecuente, necesaria para la salvación. En otras palabras, tú puedes ser salvo sin la gracia de Dios, según el semipelagiano. Y después, obviamente, obrará la gracia en su debido momento y en su debido tiempo. En otras palabras, para ser salvo necesitas creer por ti mismo sin la ayuda de Dios. ¿Cómo la ves? Tremendo, ¿no? Esta posición es la que tiene, obviamente, la Iglesia Católica y el arminianismo en forma general. Y esto fue expuesto en los siglos V y VI y el nombre semipelagiano fue acuñado en el siglo XVI. Pero entonces el semipelagiano no es bíblico. Realmente llegamos a la conclusión obvia de que no es bíblico, no refleja una enseñanza correcta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Podríamos ver muchos versículos, simplemente considera estos tres. Decir que el pecado de Adán dañó o afectó parcialmente al ser humano y que el ser humano todavía posee la capacidad en sí mismo de escoger ser salvo o no,
¿Te imaginas? Noten, es ir en contra de varios pasajes bien importantes, por supuesto. Seguramente has escuchado tú la frase, Dios ha hecho lo que ha podido para salvarte y ahora depende de ti aceptar o rechazar. ¿Lo has escuchado? Por supuesto que lo hemos escuchado muchas veces. Eso refleja esta idea. Esa es la idea del semipelagiano. Esta idea de tú puedes por ti mismo, ¿no? Incluso casi como los comerciales, ¿no? Ese es el énfasis. Es como decir, Dios te ayuda, pero empieza contigo. Y digamos que Dios te echa la manita. Digamos 50 and 50, ¿no? Como decimos, ¿no? 50 y 50. Dios te ayuda un pedazo y tú te ayudas, que yo te ayudaré, ¿no? Ahí está la frase. Ahí está la frase, ¿no? Tan famosa, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Ahí está. Ahí está el semipelagiano. Sin embargo, dicen algunos pasajes muy importantes, y vayan conmigo, por favor, a Juan, por favor, Juan 6:44. Casi estamos entrando en el tema, sin embargo, todavía no estamos completamente. Juan, capítulo 6, versículo 44. Noten ustedes lo que dice aquí. Y ustedes conocen este pasaje. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está. Nadie va a poder venir a los pies del Señor Jesucristo si el propio Padre no le va a traer. De una manera concreta. Y vayan a 1 Corintios, también 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está. Obviamente, el hombre no puede percibir absolutamente nada. Está incapacitado completamente. Lo notan perfectamente bien aquí, ¿no? Y probablemente el pasaje más contundente de estos sería Efesios. Vamos a Efesios, en el capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está, muertos, toditos, como dicen por ahí, ¿no? No estaban afectados, no estaban influenciados negativamente, eso no es cierto. No estaban incapacitados parcialmente, sino que estaban totalmente incapacitados como lo está un muerto, ¿no? Y punto. Para responder a cualquier tipo de estímulo externo que pudiera ser. Así es como está el hombre. Es como ir a un funeral, yo les ponía el ejemplo así a los estudiantes y llegar ahí a un funeral y el ataúd abierto ahí, está el muerto ahí y tú empiezas a predicar el evangelio y el cadáver no se va a parar y va a decir amén, ¿no? Para nada, nunca. Hay un sentido de respeto ahí, pero el punto es que un cadáver en términos físicos tiene la misma capacidad de respuesta o algún estímulo externo como lo tiene cualquier otro tipo de objeto sin vida, inanimado, totalmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo sin el espíritu, ¿qué? Está muerto, exactamente. Ahí está. Entonces el pecado, nos dice el semipelagianismo, solo ha afectado parcialmente. Qué cómodo, ¿no? Entonces, una buena manera de asumirlo es lo siguiente. Debido a que toda la humanidad existió en los lomos de Adán, ¿se acuerdan que hemos hablado de eso también? Existió en los lomos de Adán y a través de la procreación, como lo hemos enseñado en las predicaciones, han heredado su naturaleza, su caída y depravación también. Puede ser dicho de que todos pecaron en Adán, pues. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos también acerca de esto en las predicaciones? Pecamos en Adán, eso es lo que enseña el texto. Por cuanto todos pecaron, ahí está.
Y ahí está haciendo referencia que pecamos cuando Adán pecó. Entonces, los seres humanos no son pecadores porque pecan, sino más bien pecan porque son pecadores. Y el aspecto es completamente diferente. Y lo puedes ver en Romanos, ahí lo que estamos estudiando, pero vean el capítulo 5 en el versículo 12. Por tanto, dice aquí, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está, clarísimo. Y quiero hacer notar algo aquí muy importante y que nos debe poner en alerta. Mira, a ver, quiero que pongan atención. El arminianismo ha sido notable en los últimos 2 siglos. Ha afectado grandemente, en términos generales, a toda la cristiandad. Recuerden que el hombre tiene, en primer lugar, ¿qué? A ver, ¿se acuerdan de los 5 puntos del arminianismo? A ver, ahora sí les voy a preguntar. A ver, número 1. Ok, libre albedrío o habilidad humana, se pudiera decir, ¿no? Espero que tengan ahí sus apuntes. Otro que me diga el número 2, levantando su manita santa, preciosa, maravillosa. Número 2. Correcto. Que Dios eligió en la eternidad a aquellos que Él sabía que se iban a convertir. Esto tampoco es correcto. Luego lo vamos a ver. La número 3. A ver. Redención universal o expiación universal o general, ¿no? Ahí está. Que Cristo murió por todo el mundo sin excepción. Y muchos personas, muchos personajes, muchos líderes, muchos pastores predican acerca de que Cristo murió por toda la humanidad. Es decir, sí, correcto, sí murió por todos, pero la sangre de Cristo, ya lo hemos visto, se hace efectiva ¿a quiénes? A los que creen, exactamente. Y ahí está el punto. Entonces, la cuarta, ¿cuál sería? Aquí. Exacto, la obra del Espíritu Santo en la regeneración limitada por la voluntad humana. O el Espíritu Santo puede ser resistido en un momento dado. Eso es lo que significa. En un momento dado el Espíritu Santo, bueno, te habla de alguna manera que ustedes saben, cuando uno está orando por alguien para salvación, el Espíritu Santo lo trae. Si el Padre no lo trajere, pues ¿sabes qué? ¿Quién lo va a traer? Él solo no puede. Ya lo sabemos y ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Ahí está. Y entonces, nuevamente, ahora el quinto. ¿Quién nos dice el quinto por ahí? Hasta que le diga, joven. Ok, el quinto, caerse de la gracia. ¿Qué significa tú mismo, José Antonio? ¿Qué significa caerse de la gracia? Exacto. Que en un momento dado, mira, la obtuvo porque pues él hizo su propia decisión, ahí está el decisionismo, él participó en su salvación y por lo tanto también la puede perder. Es tremendo, ¿no? Perder la salvación. Mira, para el siglo XVII había una división muy clara en Inglaterra entre calvinistas y arminianos, debido a que Whitefield se identificó con la primera posición, pero Wesley, ustedes, les voy a decir algunos autores que son conocidos de ustedes, otros quizá no están tan familiarizados, pero Wesley lo hizo con la segunda. En el mismo siglo XVII, en el caso de Norteamérica, el calvinismo, ya estando en Norteamérica, por supuesto, el calvinismo fue más fuerte, ya que los líderes del gran despertar fueron calvinistas. O sea, hubo líderes ya en Norteamérica calvinistas que despertaron precisamente de esto. Sin embargo, con la inmigración metodista, oigan esto, la inmigración metodista a Norteamérica y la expansión misionera que tuvieron en muchos otros lugares también, contribuyó al avance del arminianismo. Qué tremendo, ¿no? Contribuyó a eso. En el segundo gran avivamiento de Norteamérica se expandió todavía más.
De hecho, cuando hay avivamientos y la gente empieza a decir el gran avivamiento, ¿ustedes cuánto hace que oyen esa palabra? Hace mucho tiempo. Y es tremendo porque el avivamiento no tiene otra fundamento más que con el arminianismo, ¿no? Ciertamente el avivamiento tiene que estar siempre en ti y en tu vida, ¿no es cierto? Siempre tienes que estar vivo, siempre tienes que estar sensible a la palabra de Dios y por supuesto a obedecerle. Entonces con el arminianismo se extendió a las iglesias, fue terrible. Y cada vez más pragmáticas, ya que si la salvación está en las manos del hombre, entonces el énfasis de muchos arminianos era conseguir la decisión del pecador a como dé lugar. ¿Te das cuenta? De ahí la práctica del llamado al frente. ¿Se acuerdan? Cuando hay un llamado al frente a arrepentirse o a venir a recibir a Cristo, ni siquiera a arrepentirse. No lo manejan así. Hay un llamado simple y sencillamente a recibir a Cristo o a repetir la oración del pecador, a impresionar al oyente incluso por medio de la música. Hay una música ahí muy especial para provocar a la emoción y traerlos supuestamente a la salvación. Algunos cristianos, entre los que se destacan muchos bautistas, hicieron una mezcla entre elementos del calvinismo y del arminianismo. Fue tremendo. Hicieron una mezcla. Un ejemplo tenemos en Moody, Dwight L. Moody. Este hermano fue el más famoso evangelista norteamericano en los últimos años del siglo XIX. Fue un tremendo evangelista. Predicó el evangelio pero a grandes multitudes y fue un instrumento de mucho bien. Sin embargo, su teología en particular a veces era tanto confusa y tenía, al parecer, una mezcla entre estas dos posiciones, arminianismo y calvinismo. Lo mismo podemos decir de otros famosos evangelistas del siglo XX, por ejemplo, Billy Graham o Graham. Gracias al uso de los métodos electrónicos que él utilizó y las facilidades de viajes, es asombrosa la cantidad de personas que lo han oído predicar a Billy Graham. ¿Quién no ha oído predicar a Billy Graham? Todos. Pero ha sido fruto de la influencia del arminianismo su predicación. Claro que fue bueno, no estoy hablando mal, pero sí hubo una influencia muy fuerte del arminianismo. El énfasis del mensaje de esta persona y de otros evangelistas es que el pecador tome una participación, tome la decisión. Pase al frente, repita la oración, como les dije, del pecador, y cuando la persona hace esto, se le dice que ya es cristiano. Tremendo, etcétera, etcétera. Yo creo que muchos de nosotros, incluso casi estoy seguro, si no es que la mayoría fuimos salvos por medio del arminianismo, ¿no es cierto? Bueno, dije la mayoría, yo sé que algunos dicen que no. No. Correcto, pero obviamente muchos hicimos, bueno, yo no, tampoco yo, pero muchos hicieron una profesión de fe y repitieron unas palabritas y con el tiempo se dieron cuenta que sí eran salvos. Desde luego que yo nuevamente hago hincapié en la doctrina. El discipulado es bien importante, se los puedo decir. Si no hay discipulado, no hay una comprensión correcta de lo que es el evangelio. Estamos disparando para todos lados. No aterrizas realmente la profesión de fe que hiciste o la decisión, si tú quieres calificarlo de esa manera, la decisión que hiciste. Muchos hicieron una decisión y fueron genuinos, gloria a Dios, pero la gran mayoría no. Y tú por eso ves a muchas personas que andan en sus pecados, en sus delitos y pecados, como si nada, pensando que esa es la manera en la que puede vivir un cristiano, y eso no es así. Cuando los observas bien y los conoces, te das cuenta de la realidad. Cuando la gente tenía dudas, frecuentemente hacían una decisión de fe, ¿no?
cuando la gente tenía dudas, frecuentemente se les decía que eso era del diablo. No, eso es del diablo. Y que debía rechazar todos esos pensamientos. Y ahora conociéndolo, nos damos cuenta que ese tipo de evangelismo arminiano pragmático ha producido una gran cantidad de falsas conversiones en todo lugar. Y ese es el tipo de doctrina que ha imperado realmente, ha sido un imperio tremendo, mayormente en las iglesias protestantes, sobre todo a partir del siglo XX. Y sorprende saber que la mayoría de los evangélicos que son arminianos o tienen una fuerte influencia arminiana, ni siquiera saben lo que es eso. Ni siquiera saben en dónde están realmente parados. Esto se debe a que en muchos casos el crecimiento del arminianismo ha ido acompañado de un descuido profundo del estudio de las Escrituras. Como les dije, si no saben lo que hicieron, mucha duda tengo en que todas esas personas realmente se hayan entregado al Señor. El estudio profundo de las Escrituras, la teología, la historia de la iglesia es muy importante para la iglesia. Saber precisamente todo esto. Y uno de los principales instrumentos de Dios para la preservación del calvinismo en el siglo XIX fue el pastor bautista inglés Charles Spurgeon. Realmente fue sorprendente su predicación. Él ha ejercitado a través del tiempo y todavía hasta la fecha sigue ministrando a miles y miles de personas que realmente quieren saber profundamente acerca del conocimiento de las Escrituras y por supuesto de lo que es el calvinismo. Él tenía una iglesia de 6,000 miembros, así como también de un colegio pastoral que inició y fue sorprendente, fue llamado el príncipe de los predicadores y eso fue maravilloso, ¿no? Porque, como les digo, hasta la fecha, mucha influencia hay incluso para nosotros los que estamos predicando acerca de sus enseñanzas. Hay mucha influencia de sus sermones. Y posiblemente los que más se han impreso y leído en el mundo hasta la fecha. Y en la Norteamérica del siglo XIX también defendieron la fe calvinista diversos hombres e instituciones. Bueno, es digno de mencionarse, por ejemplo, el Seminario Teológico de Princeton, donde hombres como Charles Hodge, Archibald Hodge, etc., hicieron grandes contribuciones a la reforma en general, a la fe reformada. A principios del siglo XX la influencia arminiana era tan generalizada que el calvinista parecía una doctrina muerta, parecía que no figuraba. De hecho, ni siquiera yo lo entendía, ni siquiera yo sabía por qué. Y con el tiempo, por supuesto, se ha hecho base para nuestra vida. Pero a través de la influencia de un hombre llamado Martin Lloyd Jones, el doctor Martin Lloyd Jones, el calvinismo parece que volvió a resucitar en Inglaterra. En Estados Unidos, el seminario de Westminster jugó también un papel muy, muy importante. Principalmente a través del profesor John Murray, quien por sus escritos y su influencia de la fe reformada también resurgió. ¿Te das cuenta? También podemos mencionar a J.E. Parker de la Iglesia Anglicana y también a R.C. Sproul, un famoso conferencista que ustedes deben conocer y teólogo presbiteriano, etcétera. A esto hay que añadir la editora de Estandarte de la Verdad, así se llama, que comenzó a republicar muchos de esos libros del cristianismo histórico y hasta el día de hoy han ayudado fuertemente a muchos a entender las verdades calvinistas y sus implicaciones. Entonces hay de dónde escoger, hay de dónde instruirse. Así que no hay forma de permanecer sin esta instrucción. Claro que si lo quieres, si te quieres permanecer como
en una instrucción arminiana, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Esto no es para forzar a nadie, ¿no? Pero por medio de John Murray y otros más, un joven predicador bautista llamado Albert Martin llegó a convicciones calvinistas en 1960, muy fuertes, convicciones calvinistas, y fue a través de los poderosos sermones de este hombre, Albert Martin, y de otros más como Walter Chantrey y Ernest Resinger, que resurgieron a manera providencial los bautistas reformados, o sea, por ellos resurgió los bautistas reformados, descendientes de los antiguos bautistas. Entonces, vean, qué tremendo. Incluso nuestra iglesia, puedo decir con temor y por supuesto también con temblor, ¿no? Y con un orgullo sano, nuestra iglesia comenzó a recibir esa influencia del calvinismo histórico a mediados de los 90, ¿no? Aproximadamente. Esto a través de un mayor estudio de las escrituras y de la literatura reformada, así como por el ministerio de las iglesias de la Comunidad de Gracia, donde está el pastor John MacArthur, que realmente fue base para nosotros. Realmente fue base. Y su congregación, por supuesto, fue una influencia tremenda para nosotros. Y por supuesto, gracias a Dios que a través de ellos se estableció el seminario bíblico Palabra de Gracia. Y así, por la gracia de Dios, estoy participando también como profesor ahí, en la enseñanza de este seminario. Pero realmente, esa es, en grandes rasgos, hasta dónde ha llegado el calvinismo, y todavía la influencia arminiana está ahí, y por lo tanto nosotros incluso estamos viendo la manera de influenciar a otras iglesias, a otras instituciones incluso, para llevar la palabra del Señor. Al principio no queríamos, pero después ya se hizo una forma, una manera de hacer las cosas. Ya queríamos realmente llevarlo aquí y allá y acullá. Así que hemos estado trabajando en muchos estados de la República y por supuesto también en Centroamérica. Y gracias al Señor, ¿no? Ahora bien, quisiera que viéramos un poco más acerca de la vida de Juan Calvino. Vamos a ver un poquito acerca de la vida de Juan Calvino, porque me parece importante, si ya vimos algo del arminianismo y cómo su influencia llegó y cómo el calvinismo, por supuesto, hasta ahorita sigue influenciando a otros, y cada vez más toma más camino y más espacio. Bueno, pues quisiera que viéramos un poquito acerca de su vida y que conociéramos más acerca de este gran reformador. No por engrandecerlo, por supuesto, ni exaltarlo, no es nuestra intención, pero para saber un poco de la vida de este siervo de Dios. Así van teniendo ustedes un panorama más completo. Como les dije la semana pasada, que ya estaba a punto de comenzarlo, pero teníamos que ver otros puntos como los que vimos, ¿no? Bueno, la semana pasada empecé a decirles que Juan Calvino nació a la 1:27 de la tarde, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? El 10 de julio de 1509, hace 500 años, 504 años de su nacimiento. Y 2 meses, una semana, 8 horas. 1509, nació el 10 de julio de 1509. Nació en Noyon de Picardia, como a unos 100 kilómetros al noroeste del país, en Francia. Ya para esta fecha, quiero que sepan ustedes que Lutero había pronunciado sus primeras conferencias en la Universidad de Wittenberg. El padre de Calvino, Gerald Calvino, era abogado de sacerdotes y canónicos. La madre de Calvino, Jeanne de Lefranc, era una mujer hermosa y en gran manera piadosa, hija de un posadero retirado. Su primer hijo se llamó Charles. Los próximos 2 murieron y luego nació Juan. Después de Juan le nació otro hijo más que se llamó Antoine.
o Antonio, ¿no? Ella murió cuando precisamente nació el último, llamado Antoine. Murió quizá a consecuencia de tener a ese niño último, o tal vez a consecuencia de la peste, cuando Juan tenía tan solo 3 años de edad, una peste tremenda en Francia. Tras su muerte, una madrastra se unió al hogar de Calvino y añadió a la familia 2 niñas. Bueno, en la vida estudiantil de Calvino podemos ver un poco también de su conversión. Su conversión, Calvino había sido destinado por su padre para seguir una carrera teológica, pero en 1527 su padre Gerald Calvino tomó una nueva decisión, quiso que Juan estudiara derecho en vez de teología. Bueno, Juan Calvino nunca discutió la decisión de su padre en cuanto a cambiar de carrera, sino que obedeció y se sometió, ¿no? Y partió para Orleans, cuya universidad era famosa por su facultad de jurisprudencia. Ahí pudo estudiar con el profesor Pierre de Stoyle, quien gozaba de gran fama como jurista. Por su aplicación solo le tomó 1 año a Calvino ser conocido más como maestro de leyes que como alumno. Fíjense la inteligencia de este hombre, ¿no? En ocasiones llegó a dar clases en sustitución de su profesor. Tenía por supuesto, una gran capacidad. Calvino se graduó de leyes en 1530 y recibió su licencia para la práctica como abogado. Pero a la muerte de su padre en 1531 tuvo la opción de optar por abandonar la práctica de derecho. Y según Robert A. Becker, su primer amor era la literatura, no el derecho. Y después de la muerte de su padre, Calvino entonces tuvo la libertad de abandonar la práctica de derecho y finalmente, dueño de sí, dueño de sus actos, pues Calvino entonces se dedicó a estudiar en latín, se dedicó a estudiar el griego y el hebreo en el Colegio de Francia, en una institución humanística creada por el rey Francisco I en París en 1530. Ya cuando te pones a estudiar esos 3 lenguas, pues es importante, ¿no? Empezar a saber el contenido bíblico. Entonces, desde entonces la religión ocuparía realmente el primer lugar en el pensamiento de Calvino. No se sabe hasta qué punto había pensado aún en desligarse de la iglesia romana, pero el 4 de mayo de 1534 optó por renunciar a los beneficios eclesiásticos que su padre le había conseguido y que ahora era su principal fuente de ingresos. Con este propósito en mente se dirigió a Nogent, donde fue encarcelado por un breve tiempo, un breve periodo, aunque pronto fue puesto en libertad, y con el comienzo de una severa y general persecución en Francia llegó, en octubre de 1534, Francia era demasiado peligrosa para él. Ya para el próximo año nuevo, Calvino se hallaba seguro en la ciudad de Basilea, que para entonces se había hecho un fuerte centro protestante. Fue durante este periodo que Calvino trabajó perseverantemente en su primer libro. La primera edición fue publicada en Basilea para el mes de marzo de 1536. El libro en aquel entonces tenía tan solo 516 páginas. Tan solo, Tan solo. Nada más. Era pequeño para lo que se tiene que estudiar, de tal manera que cabía en los amplios bolsillos de la época y por tanto podía circular encubiertamente en Francia. Encubiertamente, fíjate. Tenía solo 6 capítulos ahí, pero ya te imaginarás de qué tamaño los capítulos, ¿no? Los primeros 4 hablaban sobre la ley, el credo, el Padre Nuestro y los sacramentos. Sería interesante conseguirlos, ¿no? De hecho tenemos acceso a ellos, los que están traducidos. Los últimos 2 eran
un resumen de la posición protestante frente a los falsos sacramentos romanos y a la libertad cristiana. El segundo libro trata del conocimiento de Dios como redentor en Cristo, del conocimiento de Dios y como redentor Cristo, que primeramente fue manifestado a los patriarcas bajo la ley y después a nosotros en el Evangelio. En su primer capítulo se dice que todo el género humano está sujeto a la maldición por la caída y la culpa de Adán. Ahí está, ¿no? Ya empieza a tomar forma, ¿no? Y ha degenerado, por supuesto, en su origen. Habla sobre el pecado original. Inicialmente explica que para responder a nuestra vocación con humildad es necesario conocernos tal cual somos. Y es lo que vamos a explicar, ¿no? Desde el primer capítulo. El tercer libro trata de la manera de participar de la gracia de Jesucristo, frutos que se obtienen de ello y efectos que le siguen. Resulta interesante el segundo capítulo donde se define la fe y se expone sus propiedades. Calvino entiende que el fin único de toda fe verdadera es Jesucristo. Finalmente lo veremos como reformador, lo vemos ahí como reformador en Ginebra, después de escribir estos libros. Una vez allí, Guillermo Farel, líder protestante que junto con un grupo de misioneros procedentes de Berna, se encontraba al frente de la vida religiosa de toda la ciudad y convenció a Calvino de que era la voluntad de Dios para él estableciese la norma evangélica en Ginebra. Y el propósito principal de toda esta obra reformada en Ginebra era requerir la obediencia total de los principios y doctrinas evangélicas. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Fíjense, ya desde entonces, ya hubo oposición. De hecho, ya había tenido una, por eso fue puesto en la cárcel. De acuerdo a esta propuesta de Guillermo Farel, pues no todos estuvieron de acuerdo en seguir el camino de la reforma que Calvino y Farel se habían propuesto hacer. Luego de poco menos de 2 años, ambos fueron expulsados de Ginebra. Ahí está el punto, ¿no? Por negarse a acatar lo que entendían era intervención indebida del gobierno en la esfera de la iglesia. Su trabajo en Ginebra parecía haber terminado en un total fracaso, aparentemente. Bueno, bajo Calvino, Ginebra vino a ser el punto de refugio para los protestantes de muchas tierras. Allí se prepararon hombres que volvieron a sus países nativos para llevar adelante la reforma. Miren, parece mentira, pero esto, después de que está aquí anotado, me recuerda precisamente lo que estamos haciendo también nosotros y queremos hacer. Preparar a los hombres de Dios, desplieguen la gloria de Dios mediante la predicación expositiva y lo lleven a sus iglesias y así sus iglesias sean beneficiadas y por supuesto engrandecidas por el poder del Espíritu, ¿no? Y por el poder de la palabra. Entonces, esa es la misma temática, ¿te das cuenta? Bueno, aun cuando no siempre reprodujeron servilmente lo que ahí habían visto por medio de estos y de los escritos de Calvino, esto llegó a ser el singular factor más poderoso en la formación de los rasgos distintivos de las iglesias reformadas. En los últimos años de la vida de Calvino continuaron saliendo libros suyos de las imprentas. Dejó al mundo 96 libros originales. 96. ¿Te imaginas realmente? Es todo un tratado en cuanto a la reforma y todo un tratado específico acerca de la doctrina que debe manejarse en las iglesias y que por supuesto la gente no permanezca en la ignorancia como lo está. Sus comentarios a la Biblia surgieron de los estudios bíblicos que él daba. Su secretario tomaba notas, fíjate nada más, también tenía ese sistema. Su secretario tomaba notas y después Calvino mismo las revisaba. Me recuerda a Pablo, ¿no? Un poco.
Dichos comentarios abarcan todos los libros de la Biblia, excepto 9 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Pero todos los demás ahí están. Su pluma nunca estaba quieta y mantuvo a varios secretarios ocupados. Qué bello, ¿no? Porque imagínate todo ese equipo, ¿no? Definitivamente para venir a la verdad, transmitir la verdad, tenía que quedar plasmada de alguna manera en escritos que nunca desaparecieran y fueran preservados para siempre, ¿no? Hasta que Cristo viniera. Y así fue, por supuesto, así fue. Sin embargo, ya saben ustedes que las oposiciones siempre están al frente, ¿no? Siempre están a la orden del día, ¿no? Recuerdo muy bien ahora cuando estuvimos trabajando precisamente en parte en la iglesia acá de Cuautla. Bueno, no es iglesia, todavía no es ni iglesia. Bueno, en el grupo, del cual dejamos un tiempo ahí para que ellos lo decidieran, pero hubo una oposición ahí muy clara, ¿no? Hay una iglesia ahí que nosotros mismos formamos hace 25 años. Nosotros fuimos a formar ahí una iglesia ahí en Cuautla, otra en Cuernavaca, donde está Carlos Flores, hace 25 años también ahí. Pero gracias a Dios que la iglesia de Cuernavaca siguió los pasos porque sus 2 pastores, bueno, 3 de los líderes vinieron a estudiar acá y siguen las doctrinas de la gracia correctamente. En cambio, la iglesia de Cuautla está perdida en el sentido de la doctrina correcta que debe seguir. No estoy condenando completamente, ni queremos condenar el arminianismo. Tiene, por supuesto, algunas cosas buenas, pero desgraciadamente, cuando hemos analizado todo lo que él ha puesto y ha plasmado a través de los siglos, ha sido realmente una mentira. Ha alterado el significado de las Escrituras. De tal manera que muchos piensan que son salvos cuando no lo son. Yo recuerdo cuando empezaba a predicar, ustedes creen que creen. Esa es la verdad. Y predicaba fuertemente desde un principio. Pero desgraciadamente, pues no se trata de solamente exhortar, sino que principalmente enseñar las verdades fundamentales que están escritas en la palabra. Olvídense ya si es Calvino o no. El significado de la Escritura. Y esto a través del tiempo nos ha dado un equilibrio razonable para que las personas entiendan realmente el Evangelio. Y no solamente entiendan el Evangelio, sino entiendan correctamente la doctrina de Jesucristo. Ahí está. Bueno, pues continúo hablándoles también todavía un poco más de Calvino. Por último, bajo la dirección de Calvino, la iglesia de Ginebra conoció la paz y el progreso. El número de pastores alcanzó los 18. Fíjate, tú dices, ay, pues son bien poquitos. Perdóname, pero son bastantes. Con convicciones así, son suficientes, ¿no? Y por supuesto, desde luego que dependiendo en dónde están trabajando, dónde se está trabajando. Entonces 18, y el consistorio tuvo verdadero poder sobre todos los asuntos de la iglesia, incluso el de la excomunión, ¿no? Ustedes saben que cuando comienza una iglesia, pues obviamente siempre estás caminando, pues con pies de plomo, ¿no? Teniendo especial cuidado desde la doctrina en principal. El principal punto es la doctrina. Y por supuesto la evangelización. ¿Cómo se está llevando a cabo la evangelización? De hecho, Paul Washer dice, si no entiendes el evangelio, no eres salvo. Había que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo bien. Y por eso me insisto mucho en que muchos de ustedes también se preparen en el evangelio, se preparen fuertemente y lleven el evangelio correcto, ¿no? Porque finalmente vamos a dar cuentas delante de Dios. Y esa es la carga
por supuesto, de esta iglesia también. Entonces, la influencia de Calvino se hizo sentir más allá de la ciudad de Ginebra. Y eso también queremos nosotros, ¿no? Perdón que lo esté comparando yo con nuestra iglesia, pero así es nuestro gran anhelo también. La institución de la religión cristiana se convirtió en algo más que una guía de estudio solamente. Y vino a ser una obra maestra como confesión de fe. Justo González, precisamente, el que les estoy diciendo, se expresa acerca de la obra de Calvino de la siguiente manera, escuchen. En toda la obra se manifiesta un conocimiento profundo, no solo de las Escrituras, sino también de los antiguos escritores cristianos, particularmente San Agustín, y de las controversias teológicas del siglo XVI. Sin lugar a dudas, esta fue la obra cumbre de la teología sistemática protestante de todo este siglo. Además, la forma de organización eclesiástica establecida por Calvino en Ginebra, su academia, sus comentarios bíblicos y su frecuente correspondencia modelaba el pensamiento e inspiraba los ideales del protestantismo de Francia, los Países Bajos, Escocia y los puritanos ingleses. Realmente los puritanos ingleses tuvieron una gran influencia, por supuesto, de él. Pero la mayor gloria de sus últimos años lo fue la Academia de Ginebra. Estableció la Academia de Ginebra, o como se le conoce posteriormente, la Universidad de Ginebra. Fue la primera universidad protestante que se levantó en el mundo. La primera. Y por largo tiempo había sido el sueño realmente de Calvino. Estaba convencido de que Dios desea que sus siervos sean bien educados. Oigan esto, escuchen esto. Está convencido de que sus siervos, de que Dios desea que sus siervos sean bien educados, personas bien capacitadas, gente superior en este ámbito. Sobre la Universidad de Ginebra, Wellington Walker expresa lo siguiente: esta se constituyó enseguida en la mayor centro de enseñanza teológica de las comunidades reformadas no luteranas y el gran seminario del cual salieron una cantidad de misioneros, no solo para Francia, sino en menor número para los Países Bajos, Escocia, Inglaterra, Alemania e Italia. Calvino predicó, enseñó, escribió, tuvo una gran correspondencia y dio consejos en asuntos de legislación, el cumplimiento policial y la administración. Y sus comentarios abarcaron, como les dije, prácticamente toda la Biblia. Así que la influencia de Calvino se hizo sentir en diversas partes de Europa y en la postre surgieron no solo ministros, sino varias iglesias fuertes de Holanda, Francia, Hungría, Escocia, que seguían las doctrinas del reformador de Ginebra y que se conocen como reformadas o calvinistas. Calvino hizo una contribución muy, muy importante a la iglesia protestante en una época donde buena parte de la teología protestante había tratado casi exclusivamente sobre el tema de la salvación a un nivel arminiano. Se abordaba la teología a través de la soteriología. Soteriología es el estudio de la salvación. Pero Calvino abordó la teología a través de las cuestiones que iban más allá de la soteriología. Por cierto, cito nuevamente a la opinión de Justo González, que es interesante en cuanto a lo que afirma a la teología de Calvino, y dice: es necesario tomar a Calvino en serio. No se le toma en serio cuando se le acusa de haber destruido la reforma protestante haciéndola demasiado rígida y sistemática. Tampoco se le toma en serio cuando se le interpreta únicamente a la luz de las generaciones que le siguieron y que crearon la ortodoxia calvinista. Es necesario leerle de nuevo a la luz de sus intereses profundamente pastorales y del momento histórico en que le tocó vivir hacia el fin del periodo reformativo de la teología protestante. Cuando así se lee, Calvino aparece como uno de los teólogos más importantes de todos los tiempos.
Como les dije, no quiero yo engrandecerlo ni mucho menos, pero miren, a través de los siglos, las ideas, los escritos de Calvino han permanecido poderosamente y han influenciado poderosamente a otros grandes hombres de Dios, como ya lo vimos, Spurgeon, Martin Lloyd Jones, que son los que ustedes seguramente más conocen, y por supuesto que Juan Calvino fue un siervo del Señor y fue un hombre humilde que vivía bajo un lema. Y ese lema son las palabras en latín que dice solo Deo gloria. En otras palabras, solo a Dios sea la gloria. El carácter y la doctrina del reformador Juan Calvino son objetos todavía, incluso como les dije, lo de Cota, de mucha controversia. Es más, ellos piensan que el calvinismo es algo totalmente extremo, al grado que no quieren saber nada del calvinismo. Piensan que en realidad el arminianismo se ha acomodado mucho mejor a sus intereses particulares o en particular hacia su iglesia, porque le da a los demás elasticidad, le da de alguna manera la facilidad de escoger o no escoger, según ellos. Entonces estamos en la lucha, seguimos en la lucha, seguimos enseñando para preparar hombres de Dios y por supuesto quiero preparar la iglesia de tal manera que esté preparada y enfrente, por supuesto, tarde o temprano, estos problemas y estos dilemas que desgraciadamente en muchos casos están dividiendo tremendamente la iglesia. Dejen ustedes de dividir. Charles Spurgeon tenía una frase que se me queda grabada y él dice, asesinos de la fe. Y eso realmente muchas iglesias protestantes están abriendo sus puertas al arminianismo, o mejor dicho, las tienen abiertas desde hace mucho y dejan cerrada totalmente a la influencia calvinista. Vamos a terminar y la próxima semana vamos a ver el primer punto. Ahora sí nos vamos directamente hacia la depravación total, si no es que encuentro otros puntos importantes que creo que sean importantes para ustedes, porque finalmente ustedes son los beneficiarios. En otras palabras, ustedes son los que van a enriquecer su conocimiento de todo esto y pueden ustedes también, por supuesto, motivarlos a que entren al seminario o alguna cosa por el estilo, ¿no? Vamos a orar y vamos a terminar con nuestro estudio y prepararnos para nuestra reunión dominical. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te honramos, te damos las gracias por tu amor, por tu presencia, por tu paciencia con nosotros, porque realmente hemos de seguir adelante. Muéstranos, Señor, y muestra el corazón, tu corazón, Señor, para el corazón de nuestros hermanos, de todos nosotros, y entendamos fielmente lo que tu palabra dice. Si Calvino lo descubrió, no es que sea él el autor, sino simplemente lo descubrió. Y no seguimos a Calvino, seguimos tu palabra bendita por encima de cualquier líder humano que haya dado esta tierra, este planeta. Gracias, Señor, pues prepáranos y Santo Dios, gracias por la presencia de nuestros hermanos, los que han venido, Señor, y prepáranos para nuestro servicio dominical, que todo sea para tu gloria y honra, en el nombre de Cristo. Amén.